Señor esta noche. Si observamos algo en el mundo, las personas buscan siempre cómo y dónde prosperar. Y de hecho, algunos abandonan su familia con el argumento de ir a buscar la esquiva prosperidad, ¿no? Otros, lamentablemente, deciden iniciar su camino de la ilegalidad para conseguir rápidamente el dinero. Y yo creo, hermanos, como está en la Biblia, que Dios desea bendecir a sus hijos y que Dios desea que seamos prósperos en todas las cosas. Pero también creo que debemos hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Y Él todo lo hace bien en su tiempo. A veces nosotros nos dejamos llevar por el afán del mundo, por la ansiedad del mundo, y queremos prosperar sobre todo materialmente y de manera rápida. Porque el mundo nos ha marcado con el argumento de que ese es el éxito, de que el éxito en una persona se mide por la cantidad de dinero que posee. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así, sino que el verdadero éxito consiste en hacer la voluntad de Dios. Pero también hay que ser conscientes de que al hacer la voluntad de Dios vamos a ser prosperados. Esa faceta tampoco la podemos esconder. O sea, uno de los resultados de seguir el consejo de Dios, de seguir la palabra del Señor y de buscar a Dios, es que seremos bendecidos en todas las cosas. De hecho, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces yo le puse a la reflexión de hoy, le puse por título: el secreto de la prosperidad. El secreto de la prosperidad. Entonces, si usted quiere prosperar, esté pendiente de lo que vamos a estudiar ahora, porque yo creo que todos queremos prosperar, ¿no? ¿O quién le pide a Dios que le vaya mal? ¿Sí ve? Todos queremos ser bendecidos. Cuando yo hablo de prosperidad, no me estoy aquí reduciendo al área financiera. Yo creo en la prosperidad integral. Creo que Dios nos quiere bendecir espiritual, emocional y materialmente. Por eso somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Él también nos quiere bendecir en las tres partes. Entonces, vamos a estar ubicados, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el versículo 5, y quiero compartir 3 puntos. Y el primero es: buscar a Dios, ¿qué significa? ¿Y qué está haciendo usted? No, buscando a Dios. ¿Y para dónde va? A buscar a Dios, ¿cierto? Y usamos mucho la frase buscar a Dios. Y obviamente está en la Biblia. Por eso vamos a leer segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Entonces ubíquese usted en la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el versículo 5. Ese versículo 5 es tan diciente, es tan claro, no tenemos que complicarnos con nada. Ahí está. Muy bien, vamos a leerlo. Segundo de Crónicas 26, 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, ¿en cuáles días? En los días en que buscó a Jehová. En estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Note usted, en los días en que Usías buscó a Jehová, Dios lo prosperó. No dice la Biblia que Usías estaba buscando a Dios para que lo prosperara, sino que uno de los resultados de buscar a Dios fue que el Señor lo prosperó. Una vez más vemos que es como un añadido de buscar a Dios, es un anexo de buscar a Dios. El Señor le prosperó. Voy a leer de nuevo el verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó.
No vamos a leer todo el capítulo, yo les voy a compartir. Este capítulo 26 nos está hablando del reinado de Uzías. Él, dice la Biblia, reinó en Israel, en Judá, 52 años. Bonito eso, ¿cierto, hermanos? 52 años, quiere decir que no estamos hablando aquí de un reinado efímero, corto, pasajero. Son 52 años reinando. Y esos 52 años nos permiten ver la estabilidad que tuvo el reinado de este hombre. Y el mismo capítulo 26 dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero puntualmente el versículo 5 nos dice que él persistió en buscar a Dios. La frase buscar, la expresión buscar a Dios, la palabra buscar, esa palabra significa preguntar, significa consultar y significa frecuentar. Entonces, cuando dice buscar a Dios, podemos traducir esa frase como: Uzías le preguntaba a Dios, Uzías consultaba a Dios, Uzías frecuentaba al Señor. Entonces, si yo voy a preguntarle a Dios, si yo voy a consultar a Dios, eso está evidenciando que yo soy una persona que dependo de Dios. Y creo, hermanos, que ahí radica para mí el secreto de ser prósperos. ¿Qué es la prosperidad? La palabra, básicamente en la Biblia, prosperar es irle bien. Eso significa. Y qué bueno que a uno le vaya bien en todo, ¿cierto? Eso sí es duro, hermano, cuando usted tiene problemas en la universidad, problemas en el trabajo, problemas en la casa, la billetera vacía, le llega una factura y todo sale mal. ¿Quién está contento en esos días? Uno quiere que le vaya bien, pues irle bien es ser próspero. Entonces miren ustedes que la prosperidad no solamente habla de lo financiero, sino de que es una palabra integral. Pero entonces, para que a uno le vaya bien, uno debe ser una persona que consulta a Dios. Por no consultar a Dios es que nos va muchas veces mal. Nos metemos en una deuda que no deberíamos meternos, nos comprometemos en un banco 2 y 3, nos metemos en un viaje que no está en la voluntad del Señor, nos metemos en cantidad de cosas que no están en la voluntad de Dios, nos metemos en una relación que no está en la voluntad de Dios, emprendemos cosas incluso usando el nombre del Señor, pero cosas que no están en la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de un hombre que consultaba a Dios, que le preguntaba al Señor. Recuerdan que en una ocasión yo les compartía que en un canal cristiano entrevistaron a un empresario muy próspero, hermanos, un empresario muy próspero, pero un empresario de buen testimonio, un hombre de Dios, y le preguntaban que cuál era el secreto para él ser tan próspero, porque es que resulta que en todos los negocios a él le iba bien. Y él compartió ahí de manera resumida que al escritorio de él, por cuanto él era inversionista, le llegaban muchas propuestas, pero él no respondía inmediatamente, sino que les decía: déjame tu propuesta y voy a reflexionar y en unos días te llamo. Y él se ponía a orar por esas propuestas. Y él se sorprendía porque él se fue ejercitando. Miren que hay que ejercitarnos en eso. Él se fue ejercitando en ser guiado por Dios, y él se asombraba porque él decía que a veces veía unas propuestas que él las consideraba muy buenas, era un super negocio, y él se sentía con la seguridad de entrar allí, pero cuando empezaba a orar, Dios le decía no. Y había otras propuestas que no eran tan buenas, y él decía: eso va a ser un fracaso ese negocio, y entraba a orar y el Señor le decía: por ahí es. Y él seguía la dirección del Señor, y los negocios que a él le parecían buenos, a los días, a las semanas se caía eso, algo ocurría, y aquellos que no eran tan buenos florecían. Y él decía que su secreto era ese. Entonces estamos hablando de un hombre que depende de Dios. Pero hay algo más, porque lamentablemente como cristianos luchamos con esto, y es que no persistimos en el ejercicio. Mire que ese versículo 5 comienza diciendo: y
persistió en buscar a Dios. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que podemos consultar al Señor 3, 4, 5, 6 veces, pero no se convierte en nuestro estilo de vida. En el caso de Uzías, él persistió en buscar al Señor. Creo que tenemos el significado de la palabra persistir. Yo les traje allí eso, lo que significa la palabra persistir, porque es que un problema que tenemos nosotros cristianos es que lamentablemente no persistimos. Andamos muchas veces como las abejas de flor en flor, de cosa en cosa, de proyecto en proyecto, pero no persistimos. Y eso sí es un problema. Mire, la palabra persistir viene del hebreo hayá, y esa palabra significa existir, existir. Y también significa llegar a ser. Entonces, considerando eso, esos dos significados, existir o llegar a ser, nosotros podemos decir que Uzías existía para buscar a Dios, porque significa existir. O también podemos decir que Uzías llegó a ser un buscador de Dios. ¿Qué anda haciendo? No, aquí buscando qué hacer. No, pues aquí buscando cómo me gano la vida. Y empezamos a buscar un poco de cosas, cuando lo más importante es ser buscadores de Dios. Cuando desarrollamos esa búsqueda de Dios, como consecuencia vendrá la prosperidad. El enemigo ha logrado hacer que la humanidad y que buena parte del cristianismo se preocupe por las añadiduras y deja de buscar primero el reino de Dios. La palabra reino significa gobierno, y volvemos otra vez al mismo asunto. Si nosotros buscamos al Señor y seguimos su dirección, seremos prósperos. La palabra Uzías, el nombre Uzías significa Dios es mi fortaleza. Eso significa el nombre de ese rey. Dios es mi fortaleza. Y ese significado nos deja ver que el rey Uzías se fortalecía en Dios. ¿Usted cuándo se va a fortalecer en Dios? ¿Cuando está fuerte? ¿Cierto que no? Cuando uno siente que el mundo se le está acabando, que tiene problemas, que hay debilidad física, hay debilidad emocional, cuando uno cae en la angustia, en la amargura, cuando todo el castillo se le cae, entonces va a fortalecerse en Dios. De manera que yo estoy viendo aquí a un hombre que seguramente en sus proyectos y en su proyecto personal de vida tuvo que enfrentar muchos obstáculos, tuvo que enfrentar desafíos, pero él aprendió a fortalecerse en Dios. Y desarrolló esa capacidad de tal manera que todo lo que Uzías emprendía, el Señor lo respaldaba. Es decir, Dios lo prosperaba. Básicamente, esa es como la primera faceta que nosotros vemos aquí en esto del secreto para ser prosperados. Busque a Dios. Pero obviamente buscarlo con objetivo, ¿no? No, perdóneme, no será ahí los loritos y ore y diga un poco de cosas y oraciones que hasta de memoria no las sabemos. Mejor dicho, rezando más que orando. No, debe ser una oración con objetivo, una oración que pregunta, una oración que consulta, una oración que le dice al Señor: Señor, dame revelación de qué hacer en este asunto, qué hago con esta decisión, qué debo seguir, dame tu consejo para seguir tu dirección, y entonces seremos prosperados. Vamos a ver en segundo lugar, porque quiero hablarles aquí de Zacarías. ¿Se acuerda que dice el versículo? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entonces vamos a ver en segundo lugar aquí: eres bendición e influencia para otros. Quiera o no, usted influencia a otros. Esperamos que sea para bien, ¿verdad? La Biblia dice que Uzías buscó al Señor en los días de Zacarías. Me gustó porque la palabra Zacarías significa recordado por Dios o Dios recuerda.
Zacarías significa eso. Y ustedes y yo sabemos que Dios no se olvida. Dios no tiene amnesia ni problemas de memoria. Imagínense, nosotros sí tenemos problemas de memoria. ¿Cómo es que se llama este señor? Incluso entre nosotros como hermanos, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa hermana? La que se hace en el tercer puesto a la derecha, por el ladito de no sé qué. Y empezamos a hablar de señas, ¿no? Y por las señas lo sacamos. Porque no nos aprendemos muchas veces los nombres. Yo tengo esa dificultad. Pero Dios no tiene ese problema. Dios no tiene problemas de memoria. Entonces, creo que ese nombre nos está hablando de la vigencia que delante de Dios tiene Zacarías. Quiero decir, Zacarías siempre estaba dispuesto para Dios. Cuando Dios tenía un plan, un propósito, un proyecto, podía contar con Zacarías. Zacarías siempre estaba allí dispuesto para hacer las cosas de Dios y era un hombre de comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que era entendido en visiones. ¿Se acuerda que lo leímos ahora en el verso 5? Era un hombre entendido en visiones, era una persona del Espíritu Santo, era una persona que tenía comunión con el Espíritu Santo, asunto que es esencial. Y dice que en los días de él, Usías buscó al Señor. Entonces el rey Usías fue influenciado por Zacarías, por la pasión de Zacarías por la presencia de Dios. Nosotros debemos influenciar a los que nos rodean y debemos influenciarlos para bien. La palabra del Señor nos manda a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas y que debemos impactar a aquellos que hemos recibido tanto de Dios. Tenemos la salvación, somos templo del Espíritu Santo, hemos recibido perdón de Dios, tenemos dones del Señor, la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros y hay una gran cantidad de personas necesitando a Jesucristo. Y muchos que tal vez, hermano, no saben ni qué hacer y nosotros tenemos la sabiduría de Dios. En una ocasión, cuando el profeta Jeremías, porque es que a Jeremías le tocó un ministerio muy duro, hermano, el profeta. A él le tocó un ministerio muy duro y él se encontraba con la resistencia de los reyes, con la resistencia de los profetas, con la resistencia de Israel, porque es que a Jeremías le tocó dar un mensaje muy difícil de recibir. Imagínate, primero Israel estaba en tiempo de idolatría. En segundo lugar, venía el ejército del imperio. Primero fue Asiria, luego Babilonia contra Israel. Y Jeremías se levanta para decir de parte de Dios, decirle al pueblo: sométanse al imperio. Tienen que dejarse llevar cautivos. Entonces, claro, todo Israel rechazaba eso y lo rechazaban a él. Y él, en un momento de su ministerio, él se sintió débil. Y Dios viene y le habla y le dice: Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que tenemos el desafío y el respaldo de Dios para ser generadores de cambio en el lugar donde estemos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de hecho el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y nadie enciende una luz para ponerle una vasija encima, sino que la pone en un candelero para que alumbre toda la casa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en Zacarías fue que él influenció al rey. Imagínate, hermano, no influenció a cualquiera, influenció al rey. Y ese rey veía a ese profeta ser un hombre del Espíritu, que él dijo: yo quiero ser así, yo quiero buscar a Dios así. Y se convirtió en un buscador del Señor. Y como resultado de eso fue que Dios lo prosperó. Aquí vamos a ver en tercer lugar, y aquí vamos a ahondar en esa expresión: Dios te quiere prosperar en todas las cosas. Vamos a estudiar este tercer punto. Dios te quiere prosperar en todas las cosas. ¿Será que habrá alguien aquí que no quiera prosperar? Todos queremos prosperar, ¿cierto? Y queremos ver la prosperidad en todas las áreas. Dice el verso 5 que leímos ahora: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Se acuerdan ustedes que acerca de la oración el Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está
en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Yo amo eso de Dios. Mire, en primer lugar el Señor dice, cierre la puerta para que nadie lo vea orando. No ande por ahí diciendo, uy, es que lloro tanto tiempo, es que usted me viera. Cuando lloro el infierno tiembla, el diablo sale corriendo. El Señor dice, no, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y Él te va a recompensar en público. Entonces, la recompensa en público es lo que yo he orado en secreto. No hay recompensa pública sin oración secreta. Nosotros no tenemos que mostrarle a los demás que oramos. Dios mismo lo va a mostrar. Y recordaba también que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Me gusta esto porque dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la primera faceta. Entonces, nosotros tenemos que amar la palabra del Señor, leerla, meditarla, permitir que ella llene nuestro corazón, que ella renueve nuestra mente. Y como la palabra de Dios viene cargada de poder, la palabra va a empezar a generar en nosotros obediencia. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el libro de la ley escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. O sea, hermanos, que al leer la Biblia vemos que todo nos puede salir bien. ¿Cierto, hermanos, que cuando todo está saliendo bien uno está contento? Cuando todo sale bien. Y la Biblia nos está mostrando aquí que además de buscar a Dios, o una evidencia de ese buscar a Dios, es consultar su palabra, amar su palabra, deleitarnos en ella. La Biblia nos dice que el rey Usías entonces tomó la decisión de buscar a Dios. Y esa decisión de buscar a Dios no solo fue una gran bendición para él, sino para todo Israel. ¿Cuántos años reinó? 52 años. 52 años en los que a Israel le fue bien. Hablaba en una ocasión con un líder, una persona que le sirve al Señor. Me dijo, pastor, lo que pasa es que debo como un 30% de la casa, un 35% de la casa. Y tengo que pagar eso. Entonces estoy pensando en vender la casa y yo, ¿cómo? Ve, hace algo, primero entra a tu cuarto y ora a Dios y hace algo y búscate un 17% para que abones, pero no vas a perder la casa, no hagas eso. Sí. Semanas después nos vimos o 2 meses después, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo? No, ya vendí la casa. ¿Y qué? Dice, no, pues me quedé con tanto porque tenía tales deudas y ve, cómprate un lote. Por favor, cómprate un lote. No vas a permitir que esa plata se te vuelva plata de bolsillo. Asegura eso. Pensa en tu esposa y en tus hijos. Luego nos volvimos a ver, ¿qué hubo, hermano? Y yo le pregunté, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, pastor, es que no pude. Vea, la niña necesitaba un computador, la otra niña quería una grabadora, mi esposa quería. Y le dije yo, ¿usted sabe cuántos años va a pasar para que usted consiga una casa? Claro que con todo respeto, hermano, pero me parece que tomaste una mala decisión. Pero bueno, pidámosle a Dios que te ayude. No, es que tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. Han pasado años después de que hablamos de eso, años. Voy a decirle pues, hace unos 8 años hablamos de ese asunto y hoy día no ha conseguido su casa. Y ¿sabe por qué le cuento esto? Porque las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que va a afectar a los que nos rodean, especialmente a nuestra familia.
Entonces, ser cabeza de familia no solamente es para que los hijos le hagan caso a uno. Uno tiene la responsabilidad de dirigir bien ese barco. Y resulta que aquí yo estoy viendo a un rey que fue consciente de eso. Él tomó la decisión de buscar a Dios y como resultado de buscar a Dios, el Señor prosperó su reino. Entonces todo Israel fue bendecido porque el rey decidió buscar a Dios. Si nosotros buscamos al Señor, no solo seremos bendecidos nosotros, sino todos los que están a nuestro alrededor. Es muy interesante porque la Biblia dice que Uzías prosperó. Entonces miraba yo la palabra prosperar y un significado del término hebreo usado allí en prosperar es triunfar. Entonces yo creo que Dios quiere que nosotros triunfemos. Dios quiere eso. Todo lo que Uzías hacía estaba de acuerdo con la dirección de Dios y por lo tanto el rey contaba con el respaldo del Señor en todas las cosas. El rey veía la bendición del Señor. Escúcheme, no lo leemos por cuestión de tiempo, pero créame porque así dice la Biblia. Usted lo lee en su casa, todo el capítulo 26. Dice que el Señor le dio bendición al rey Uzías en el campo, en sus ganados, en su ejército, el cual llegó a ser muy poderoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el rey Uzías llegó a tener ingenieros. Así dice la escritura. Imagínate, ingenieros en ese tiempo. Que el rey llegó a tener ingenieros y que esos ingenieros diseñaron armas. Es decir, el ejército de Uzías llegó a ser muy poderoso y con la tecnología de punta en su armamento. El rey Uzías hizo muchas construcciones y muy grandes y sometió a los enemigos de Israel. Porque cuando tú buscas al Señor, el Señor te honra. Cuando tú buscas a Dios, el Señor te pone en lugar alto. Y tus enemigos ven el respaldo de Dios contigo. Bajan la cabeza y reconocen que la mano de Dios está contigo. Y quiero que leamos eso, por favor, allí donde estamos en 2 de Crónicas 26. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Versículo 7. Dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Eso es algo así como que Dios le dio el respaldo por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente. Verso 8, mire esto. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Presentes son regalos. Oiga, que el enemigo le traiga regalos a usted, hasta eso hace Dios. Y no se sorprenda, hermano. Uno de los resultados de buscar al Señor, como lo que Dios hizo con Salomón, es que todos vivían en paz. Los enemigos no se levantaban contra Salomón, porque Dios estaba con él. Y lo mismo le pasó a Uzías, hasta sus enemigos le traían regalos. Versículo 8, leámoslo completo. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Hermanos, Dios lo hizo famoso y poderoso y lo prosperó en todas las cosas. Entonces, el secreto para triunfar es buscar a Dios. Y eso implica buscarlo con el objetivo de encontrar en Él dirección, de encontrar en Él su consejo. Porque, de hecho, la palabra del Señor nos muestra a nosotros que todo aquel que entra en la presencia de Dios no sale con las manos vacías. ¿Se acuerda allá la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6? Donde dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ¿se acuerda qué dice? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Es uno que da premio, uno que da recompensa,
el significado primario de la palabra griega allí, galardonador, significa uno que paga jornal. Entonces uno dice, Dios me paga por buscarlo, Dios nos recompensa por buscarlo. La mejor decisión que nosotros podemos tomar en nuestra vida es buscar a Dios. En esa búsqueda de Dios el Señor nos va a dar revelación de su voluntad. Debemos deleitarnos en su palabra y guardarla en nuestro corazón, porque ella misma genera obediencia y la obediencia termina produciendo bendición en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia es como un imán que atrae la bendición. Usted no tiene que andar corriendo buscando la bendición, sino que la obediencia va a atraer la bendición. Hermano, el secreto de su prosperidad está en su corazón. Es la decisión de buscar a Dios y seguir su consejo. Y si usted hace eso, usted va a prosperar en todo lo que emprenda.